cuando digo que esta gala es imposible, es porque realmente hay, entre bastidores, hay un equipo de gente, pues sí, capitaneados, dirigidos por Ana Esteban, pero si empezara a decir los nombres sería una lista interminable, lo que pasa es que el trabajo de Ana es inconmensurable. Gente que está trabajando desde hace semanas, meses, que bueno, que realmente es un trabajo que no podemos compensar, o sea, esta gala no es posible matemáticamente hablando, ¿no? Lo que sí que es real es una mesa que hay en el hall, una mesa con un par de personas que admiten inscripciones a la ACA, ¿vale? Publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, bueno, creemos que tenemos que hacer esta invitación una y mil veces mientras creamos en este proyecto para que esto tenga futuro. Gracias. Los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción violenta o heroica. Por eso Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo esencial, es que las mujeres son al hombre. ¿Cómo va a seguir haciendo justicia o educando salvajes si no se puede ver a sí mismo en las horas de la comida y de la cena? Los finalistas al premio Simón al mejor guión son... Los ganadores: Germán Roda, Muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión este premio por muchas cosas. Yo quería contar un mensaje, los que habéis visto el corto sabéis a lo que me refiero. Y está muy bien lo que decía José Ángel, que hay que seguir haciendo estas galas con cada uno poniendo lo suyo y tal cual, pero por ejemplo mi corto es un ejemplo de que se puede hacer un corto sin dinero, pero no podemos tomar esto como la norma. Se lo digo a los políticos, a los banqueros, a las empresas privadas. Además que ahora subías anti-Rex, si esto ocurría, de verdad que no lo sabía. De verdad que lo agradezco un montón. Y sabía que no quería ganar. Entonces es una sensación un poco rara, pero gracias, ¿vale? el premio Simón al mejor cortometraje es para Walkie Talkie. Gracias, muchas gracias, la verdad, todo el mundo que nos ha votado. He subido ya a recoger este premio, pero conmigo aquí tenían que estar más de 30 personas, que son todas las personas que con su trabajo, con su esfuerzo, hicieron posible Walkie Talkie. Por eso, este premio no solo quiero compartirlo con ellos, sino se lo quiero dedicar a ellos. Esta dedicación también la quiero extender a nuestras familias, por eso este premio es vuestro, walquiteros.
Hola, muy buenas noches. Estamos aquí realmente para rendir homenaje a algo que siempre está en el fondo de nuestra función, que es que nuestros trabajos sean vistos. Una parte más del engranaje, donde tanto acaban los proyectos como empiezan muchos de todos los que nos conocemos de allí, todas las fiestas posteriores, todos los visionados, y realmente no sé más que decir. Su presencia es suficiente para que existamos. Nada, yo muy brevemente solamente quiero señalar que, como comentábamos antes, Fernando, Emilio y yo, hoy estamos aquí y hoy hemos podido llevar todo esto a cabo. Existe la ACA porque existen los festivales y la gente que hacemos cortos nos hemos podido reunir en ellos. Entonces, los cortometrajistas, la gente que está haciendo cosas aquí, los festivales han sido un punto importantísimo a la hora de poder crear otras cosas como son estos premios. Bueno, a mí me tocó una parte oscura dentro de la ACA, porque después de ello, los primeros presidentes, hubo un proceso en el que todos aquellos que estábamos conformando la ACA empezamos a tener nuestros propios problemas personales, laborales. Entonces ACA empezó como a caer en un pozo profundo del que parecía difícil sacarla, ¿no? Y yo fui la persona que estaba un poco encargada de que no se ahogase del todo, sacase un poquito la nariz, ¿no?, de la superficie para poder respirar. Pero creo que al final esos periodos oscuros están bien, porque la ACA es lo que es ahora, o lo que se está convirtiendo, o lo que todavía tiene por convertirse. ACA tiene mucha relación con los festivales y si no fuera por ellos no existiría, porque gracias a ellos empezamos a establecer relaciones entre todos nosotros, los que nos dedicábamos un poco a esto. Entonces hoy vamos a ver un vídeo que han realizado los alumnos del CPA y su profesor Javier Vegas en honor a los festivales de cine de esta tierra. Queremos agradecer el trabajo que realizan día a día los miembros de la ACA. Un trabajo encaminado a dignificar esta profesión frente a las instituciones y ante el público, que al fin y al cabo es siempre nuestra razón de ser. Queremos agradecer el esfuerzo titánico que supone seguir siendo creativos y su lucha para ejercer esta profesión con honestidad. Sobre todo en estos tiempos locos que nos está tocando vivir, donde se menosprecia sin piedad a la cultura y a las gentes que vivimos de ella. Porque para nosotros la cultura es la esencia de la vida y del ser humano. Por último, queremos agradecer su confianza en los actores aragoneses, cada vez que comparten con nosotros uno de sus proyectos. Por todo ello, para nosotros es un placer estar esta noche aquí, para entregar el premio Simón a la mejor interpretación. Y el premio Simón a la mejor interpretación es para Nacho Rubio. Estoy nervioso.
A mí me han dado muy pocos premios, desde luego ninguno en un sitio tan bonito como el Teatro Principal de Zaragoza, espero no liarla. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los compañeros del metal que me habéis votado, por supuesto, enhorabuena a mis compañeros nominados, Saúl, Jaime, Albita, Gloria, María José Moreno, en fin. Gracias también a todos los miembros activos del ACA que hacen no solo esto posible, sino que consiguen que el cine o el audiovisual aragonés no sea una entelequia. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo porque lo disfrutamos todos. Bueno, respecto al premio, por supuesto es un premio para todo el equipo de El Vagabundo. Son gente con la que aprendí mucho trabajando, muchos de ellos están haciendo ahora mismo malabares para pagar facturas, y no lo digo literalmente. Y aprendí mucho en especial gracias a Eva, a Maika y a Elena, gracias a su maquillaje, vestuario y ambiente, pude ser ese vagabundo. Y sobre todo y especialmente gracias, y comparto este premio con Jorge Blas, el director del corto, que es un gran amigo, confió en mí. Hace ya más de 13 años que nos fuimos juntos a dormir en el salón de una casa en Madrid siguiendo la estela de compañeros como Germán o Arantxa. Ninguno podíamos dormir de lo altos que eran los sueños del otro. Jorge es un pedazo de director, no me cabe duda que si los tiempos no estuvieran tan reguleros ya habría hecho su primera peli, no me cabe duda que la va a hacer pronto. Y bueno, en lo personal, ¿qué puedo decir? Tenemos una profesión, no solo los actores, todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo, que es preciosa, pero es muy castigada. A lo mejor el largometraje es para qué pelo más guay. Que no sé, que bueno, aquí solo ves un bulto negro. Muchas gracias, bulto negro. Muchas gracias a DACA, muchas gracias a los que han votado. Muchas gracias a todo el mundo. Efectivamente, lo de hacer una película está muy jodido, no os voy a engañar, pero está muy jodido estrenarla también. ¿Sabes? Pensé que de ahí se acabó, no, porque estamos tratando de distribuirla, aunque la rodamos hace ya 2 años. Y no sé, es que no sé, no pensaba que iba a subir. Así que yo quiero dar las gracias a todos, a mi chica que está por ahí, se lo dedico, así que gracias. Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata, un puñal en la diestra. ¿A dónde va, seguirilla? Con un ritmo sin cabeza. ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena a la ACA, a los premiados y a los artistas que han actuado. Sabemos muy bien hasta qué punto es especial este momento.
entregamos el premio Simón de Honor y yo creo que con el premiado de este año marcamos techo. No solo Carlos Saura es uno de los aragoneses más ilustres de la historia del cine, sino que desde hace décadas se ha consolidado como una estrella indiscutible de la cultura internacional. El cine es un mundo muy cruel y muy implacable y es casi un milagro mantener dentro de él una estabilidad y una carrera continuada. Sin embargo, Carlos Saura lleva 50 años resistiendo en primera línea del cine europeo, encadenando un proyecto detrás de otro, con un afán inagotable de redescubrirse, de explorar nuevos caminos y con una mezcla de talento, de sabiduría y de ilusión de principiante realmente asombrosa. Carlos Saura. Lo primero, pues no sé, dar las gracias a quienes se le ha ocurrido también esta especie de homenaje a la satisfacción aragonesa. Dicho esto, me ha emocionado muchísimo una farruca. La farruca es, ¿verdad?, un baile precioso, quizás lo más bello, lo más hermoso que hay en flamenco, porque es de una sutileza, de una elegancia, ¿verdad? Y es muy difícil bailarlo, ¿eh? Y por cierto, la guitarra sonaba de maravilla y el violín extraordinario, ¿eh? O sea, aunque soy mitad aragonés, mitad murciano, mi sangre es muy aragonesa y yo me siento también muy aragonés. Y sobre todo muy de Huesca, cuidado, ¿eh? O sea que, dicho esto, muchas gracias y hasta luego. Y anoche se entregaban los premios Simón del cine aragonés. Entre los premiados, Nacho Rubio como mejor intérprete o Germán Roda por su guión de Mi papá es director de cine. Carlos Saura recogió el Simón de honor. Son maravillosos los premios Simón. Galardones al talento aragonés. 53 trabajos presentados, pero solo 6 lograron levantar la estatuilla. El de los que dan vida a los personajes, el de intérprete, fue para Nacho Rubio. Me emociona mucho porque es muy bonito, es que es eso, es un premio de compañeros, entonces tiene doble valor. Y emocionado él por el de mejor cortometraje. Las palabras también fueron premiadas. Germán Roda recibió el galardón al mejor guión. Y desde anoche, Qué pelo más guay es la mejor película. Sorpresa, la verdad, y no tenía ninguna expectativa. Que te lo dé, digamos, la industria, entre comillas, ¿no? Que hay en Aragón, que te den los compañeros, los actores, los técnicos, todos, pues me hace mucha más ilusión. Partimex de Niños del Brasil se convirtió en el mejor videoclip y para reconocer toda una carrera, el patio de butacas se ponía en pie. El cineasta ostense Carlos Saura recibió el Simón de honor. Muy contento, ¿no? Es que es un momento difícil para el cine y yo creo que en cambio es un momento estupendo para que los jóvenes hagan prácticas y hagan películas interesantes. Una gala con la que dicen quieren reivindicar el trabajo que realizan los profesionales aragoneses en el sector audiovisual.